Oremos, hermanos. Nuestro bendito Padre Celestial, Creador de los cielos, Creador de la tierra, Creador de todo lo que existe. Jehová de los ejércitos, es tu hermosísimo, santo y adorado nombre, Señor mío. A ti, Padre, te damos la gloria, la honra, el honor, el poder, Señor mío. Solo tuyos son, Señor. Tú no lo compartes con nadie. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Solamente tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Bendito seas tú, mi Señor Dios, por los siglos de los siglos. Santo, santo, santo eres, mi Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, el gran yo soy, nuestro Adonai, Elohim. Gracias, Señor mío, te damos por tus bendiciones. Gracias, Señor Santísimo, te damos por tus misericordias, por un día más, Padre, que nos has dado de vida en este mundo, que es el estrado de tus pies, Señor. Y gracias por permitirnos estar un domingo más en tu iglesia Maranata, para escuchar tu palabra de salvación. Te pedimos por nuestros hermanos que vengan en camino, tráelos tú con bien, Señor, apresura sus pasos, manda un vallado de ángeles alrededor de ellos para que lleguen sanos y salvos a tu iglesia Maranata. En tu palabra tú nos dices que donde dos o más personas estemos reunidas en tu nombre, ahí estarás tú en medio de nosotros. Se haga realidad en este momento. Que tu bendita presencia, Señor mío, esté aquí en medio de nosotros. Que nosotros nos podamos gozar con tu presencia bendita. Que estemos sobre todo ante ti con todo respeto y reverencia, Señor, ya que tú estás aquí entre nosotros. En esta mañana, Señor mío, háblanos tú a través de tu santo y bendito Espíritu que mora en nosotros, y no permitas que de mi boca salga palabra de hombre, palabra en la carne, Señor. Si así fuera, cierra mi boca, enmudéceme. Aquí no queremos darle la gloria ni la honra al hombre. Sabemos que solamente la gloria, la honra, el honor, el poder son tuyos. Tú no lo compartes con nadie. Con la autoridad que tú nos has dado, en el nombre bendito de tu santísimo Hijo, Cristo Jesús, atamos, reprendemos y echamos fuera de este lugar a todo espíritu inmundo, a todo demonio, Padre, que quiera venir a molestarnos, a perturbar la paz que tenemos en ti, Señor. Declaramos en certidumbre de fe que este lugar ha quedado totalmente limpio y que aquí nada más hay lugar para ti, para alabarte, glorificarte, para exaltarte. Concédenos, Señor mío, todo esto que humildemente te estamos rogando. Te lo pedimos en el nombre bendito y hermoso de tu Hijo amado Jesucristo, el cual reconocemos como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén. Amén. Sentados. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Juan 21. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor bendito en su palabra. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana. Para nosotros podría ser el lunes, el primer día de la semana, pero en tiempos bíblicos el primer día de la semana era el día domingo. Era el día domingo. Para los judíos en aquel entonces, el día de descanso, el día de reposo era el sábado, y el primer día de la semana era el domingo. El primer día de la semana dice, María Magdalena fue de mañana. En otros evangelios dice que iba muy de mañana, todavía oscuro.
siendo aún oscuro, como aquí lo dice, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. No nada más María Magdalena fue al sepulcro, fueron otras mujeres con ellas. Aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9, Marcos 16, 9, nos dice la palabra del Señor: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Mi Señor Jesucristo echó de María Magdalena 7 demonios. Las Escrituras no nos dicen a qué se dedicaba María Magdalena. No nos habla la palabra si era una persona de la vida galante, como lo presume el mundo, ¿no? que era ramera. No nos dice la palabra. Nos dice que mi Señor Jesucristo liberó a María Magdalena y salieron de su cuerpo 7 demonios. 7 demonios. Yo quiero aquí poner un punto muy claro en cuanto a la relación que tuvo mi Señor Jesucristo con María Magdalena, porque muchos se ponen en énfasis de que mi Señor Jesucristo tuvo una relación con María Magdalena. No es cierto, no es cierto. Así de pasadita se los digo, de pasadita nada más. Estaba yo viendo la tele, pero muy de pasadita. Estaba viendo el canal History Channel y estaban hablando precisamente de eso. De que en el Evangelio de Tomás, que en el Evangelio de Felipe, que en el Evangelio hasta de Judas Iscariote, hablaban acerca de que Jesucristo, nuestro Señor, había tenido una relación con María y que había una separación entre los apóstoles por María Magdalena. Por favor, mi Señor Jesucristo no vino a tener un noviazgo con nadie, vino a cumplir una misión específicamente, una misión: darnos vida y vida en abundancia, dar su vida por el ser humano, dar su vida por nosotros. Amaba a mi Señor Jesucristo, a María Magdalena, como también amaba a Susana, como también amaba a otras mujeres, pero amor fraternal como el que tenemos nosotros en la congregación, no otro tipo de amor. Debemos de escudriñar las Escrituras y de saber, ¿verdad? Tener el conocimiento de la palabra para que no nos engañen o no nos tambaleen en nuestra fe. ¿Pero cómo? ¿Sí tuvo una relación con María Magdalena? No, estar firmes en el conocimiento. Conocer el Evangelio y decir, no, aquí la palabra de Dios no dice nada. Es más, hasta como se los acabo de mencionar, no dice ni siquiera si era una persona de la vida galante María Magdalena. La liberó de 7 demonios, le dio libertad como a cada uno de nosotros. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, también nos libera el Señor de demonios. Vivimos esclavizados, encadenados a nuestros pecados, e infinidad de veces nos decimos a nosotros mismos, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar el adulterio, no puedo dejar la fornicación, no puedo dejar de fumar. Y sí, efectivamente, nosotros no podemos hacerlo, nos gana la carne, pero hay alguien que nos libera, que cuando recibimos a su Hijo amado Jesucristo como
como Señor y Salvador de nuestras vidas, esas cadenas de pecado se rompen, las corta Él, las quita Él. Entonces en Él sí podemos nosotros liberarnos de todos nuestros demonios, de todo lo que tenemos en nuestra vida. Y María Magdalena estaba agradecida por el Señor, de que le quitó 7 demonios, imagínense, 7 demonios. ¿Cómo estaba de contaminada esa mujer? ¿Cómo estaba de contaminada esa persona? Entonces, no crean esas historias de History Channel, National Geographic, por favor, no los vean. Es más, yo les pido que no vean películas. No vean películas. Confunden. Podrán estar de repente a lo mejor apegadas a la palabra, pero mejor ¿para qué? ¿Para qué arriesgarnos? ¿No? Mejor palabra de Dios, palabra del Señor. Entonces dice aquí la palabra en Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Regresemos a Juan, por favor. Versículo 2. Juan 20:2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Cuando la palabra, sobre todo obviamente del Evangelio de Juan, habla del otro discípulo, está hablando de él mismo, de Juan. Juan escribió este Evangelio y él habla de sí mismo como el otro discípulo, ¿sí? Pedro y Juan estaban juntos, llega María Magdalena y les dice: no está el cuerpo del Señor, no está nuestro Señor. Versículo 4 dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan vio los lienzos, pero él no entró al sepulcro, no entró a la tumba. Versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Aquí hay algo muy importante que tenemos que desmenuzar, que tenemos que escudriñar. Hay una famosa, ¿verdad?, un manto de Turín, un supuesto manto de Turín, que la sábana santa, que supuestamente es del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, con todo y su cabeza. Esa manta tiene siglos que la iglesia apóstata la han presumido. Pero volvemos a lo mismo: si no tenemos el conocimiento de la palabra, pues nos vamos en banda y creemos todas esas cosas. Aquí el Señor en su palabra nos dice que llegó Pedro primero, llegó primero Juan, pero no entró. Después llega Pedro, entra hasta adentro como siempre, Pedro de arrebatado, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Cuáles lienzos? En aquel entonces, cuando sepultaban, cuando enterraban a sus muertos, los ponían en unos lienzos blancos, enrollados en su cuerpo, ¿sí? En su cuerpo nada más, ¿sí? Una sábana enrollada en su cuerpo y un sudario que envolvía la cabeza. Aquí bien claro dice el Señor: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, los que cubrieron su cuerpo, y el sudario, lo que envolvió su cabeza,
no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, ¿dónde está el famoso manto que presumen el manto de Turín? No existe. Los lienzos eran una parte y el sudario era otra parte. Los tejieron y los embolaron, ¿no? No, ¿verdad? No. Hay que escudriñar la palabra, escudriñar para darnos cuenta de la verdad. Hay muchas historias que el mundo tiene acerca de Jesús, pero solamente debemos de constatar con la Escritura la verdad del Evangelio. Versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Sí, de entrar a la tribulación. La tribulación son acontecimientos que le espera a esta tierra, en los que va a haber, si estamos viendo hambre, pestes, terremotos, guerras, todo esto va a multiplicarse y va a ser cada vez más frecuente. Pero les tengo buenas noticias. Jesucristo viene por su iglesia. Amén. Jesucristo viene en las nubes con gran poder y gran gloria para salvarnos de la ira del Dios Todopoderoso. Está escrito todo lo que está pasando. Y nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Porque nos lo dice la palabra. Que Jesucristo vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que lo hayan recibido como su Señor y Salvador de su vida y estén ahorita esperando el retorno del Señor en espíritu. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando la palabra habla de a los que duermen, se refiere a los que están muertos en Cristo Jesús, los que recibieron a Jesús como Señor y Salvador de su vida y entregaron el Espíritu. ¿Sí? Entonces nosotros los que quedemos, los que vivamos en ese momento, no vamos a ser transformados primero que los que estén muertos en Cristo, sino primero van a resucitar primero los muertos en Cristo. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Quién cree esa escritura? ¿Quién cree esa escritura? Amén. 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 El Señor está cerca. El Señor está muy cerca de su venida. Mi Señor Dios no puede permitir que todo esto siga pasando. Tanta inmundicia que hay, tanta cosa mala. Y lo peor entonces es que nos estamos acostumbrando a la nota roja de todos los días. Pero va a llegar el momento en que mi Señor va a poner orden en este mundo. Y todo aquel que acepte a Cristo como Señor y Salvador y viva en su palabra, va a ser arrebatado de este mundo. Amén.
para librarnos de la ira venidera. ¿Sí? La palabra en Isaías también nos habla de que este mundo está enfermo. Este mundo ya está enfermo. Vamos a Isaías 24, por favor. Isaías 24, versículo 4. Isaías 24, 1. Amén, hermanos. Amén. Amén. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Estamos viendo todo eso, ¿no? Migración por todos lados. La gente está huyendo de sus países porque hay guerra. Dice el Señor en su palabra, en el versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los santos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. El pacto para siempre lo quebrantaron. Está enferma la tierra, cayó. Ya la ley, tanto la de Dios como la de los hombres, cualquiera que tiene dinero la quebranta, pasa por ella y la pisotea. Falsearon el derecho. El derecho lo falsearon. Ya cualquier persona con dinero puede corromper a las autoridades. Y no puede seguir todo esto. Mi Señor tiene que poner un fin. Pero tenemos que nosotros ser piadosos, vivir bajo la sombra del Señor. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si habitamos nosotros, hagan en cuenta que esta es la sombra de nuestro Señor, y si nosotros habitamos bajo su sombra, Él nos cubre, Él nos protege de todo lo que está pasando. Él nos cuida, nos sustenta, nos alimenta, nos ayuda en cualquier cosa. Y vamos a morar bajo su sombra. Pero tenemos que habitar bajo su sombra para morar en su poder omnipresente, omnisciente, omnipotente. Yo los exhorto a que pongan su corazón en manos del Señor. Se vienen cosas muy difíciles y debemos estar bajo la cobertura del Señor. Él nos ama, no nada más a nosotros, a todo el mundo. Pero por algo están aquí. Por algo están aquí. Para escuchar la palabra y para que pongan su corazón en manos del Señor. Yo les pido a los invitados, si alguno quiere recibir a Cristo como su único Señor y Salvador de su vida, levante la mano, sin temor alguno. No les vamos a hacer nada. Nada más van a recibir lo más precioso y lo más hermoso que cualquier ser humano puede tener en su vida. Jesucristo habitando en su corazón. ¿Quién quiere pasar al frente a recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Sin miedo. Atrévanse. No pongan en duda su corazón y su mente. ¿Quién no quiere recibir? ¿Quién no recibe? Bien. Ok, hermanos. El día de hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cómo resucitó Él con gran poder y gran gloria. Cómo las mujeres fueron las que primero llegaron al sepulcro vacío. Sostuvieron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo ayudaron en todo lo que necesitaba, ¿verdad?
la semana pasada, en la entrada triunfal a Jerusalén, vimos que mi Señor Jesucristo pues, no tenía nada. Tuvo que pedir prestado un borriquito, ¿verdad? No era de él. Entonces, las mujeres fueron las que sustentaron su ministerio. Celebremos y pongamos en nuestro corazón que hace más de 2000 años alguien murió porque cada uno de nosotros tenga vida y vida en abundancia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos.